El polígono de frecuencia se obtiene al unir los puntos medios de las bases superiores de las barras en los gráficos de barra o los mismos histogramas. Al estar compuesto por un gráfico de líneas y por un diagrama de barras o histograma, va a tener las ventajas de los mismos. Nos va a permitir hallar la tendencia de los datos o variable en una serie de tiempo. Vamos a poder calcular las diferencias entre diferentes momentos, hallar también los valores máximos, determinar la frecuencia máxima, las frecuencias mínimas, los valores máximos, los valores mínimos y los cambios de crecimiento o decrecimiento. El gráfico de líneas le aporta al diagrama de barras o histograma la sensación de continuidad, es decir, podemos analizar la variable con respecto al progreso en el tiempo, de modo que se hacen más perceptibles aquellas variaciones como incrementos o decrecimientos. El diagrama de cajas y bigotes es una forma de representar gráficamente un conjunto ordenado de datos a través de cuartiles. Los cuartiles son tres elementos que dividen al conjunto en cuatro partes iguales, cada una con la misma cantidad de datos. En el siguiente gráfico, acerca del peso de 1000 ratones en gramos, podemos observar la estructura general de un diagrama de cajas y bigotes. En el eje vertical vamos a encontrar una escala del peso en gramos para los 1000 ratones. El conjunto de los 1000 ratones equivale al 100% de los datos. Si tenemos los tres cuartiles que dividen en cuatro partes iguales al conjunto, no en apariencia geométrica, pero sí en cantidad de datos, podemos distinguir entonces los tres cuartiles de la siguiente manera: cuartil superior, mediana y cuartil inferior. Cada una de las partes del conjunto va a asumir un valor de la cuarta parte del total, es decir, del 25%. En otras palabras, en cada cuarto del conjunto vamos a tener el 25% de los datos. Para este ejemplo, en cada una de las partes van a estar contenidos de forma dispersa o concentrada 250 medidas de peso de ratones. Estos valores van organizados de menor a mayor desde la parte inferior de nuestra gráfica hasta la parte superior. El cuartil inferior es un valor que sirve de referencia para indicar una cuarta parte o el 25% de los datos que son inferiores o iguales a él. Es decir, para este ejemplo podríamos interpretar que 250 ratones, es decir, el 25% de ellos, tienen unos pesos que oscilan entre 12 gramos y 19 gramos. 12 gramos es el valor mínimo que puede tener el conjunto total de ratones, y entre 12 gramos y 19 gramos aproximadamente va a oscilar el peso de los 250 ratones con menor peso de todo el conjunto. Para darle una interpretación a la mediana o acercarnos a una noción de ella, podemos decir que la mediana la podríamos interpretar como aquel valor, para este ejemplo, de 24 gramos, aquel valor que sirve para indicar el 50% de los datos del conjunto que son inferiores o iguales a él. En otras palabras, sería la indicación o el punto de referencia
a partir del cual la mitad de los ratones pesan menos que ese valor y la otra mitad de los ratones, el otro 50%, pesa más que ese valor. En otras palabras, tenemos que 500 ratones, para el total del 50%, pesan 24 gramos o menos, considerando que 24 gramos va hasta un límite inferior de 12 gramos. Ahora interpretaremos el término cuartil superior, o también denominado tercer cuartil. El cuartil superior es el valor que indica que el 75% de los datos o del conjunto de datos es inferior o igual a ese valor. En otras palabras, aquí tenemos la marca del tercer cuartil o cuartil superior en 29 gramos, que se interpreta como que el 75% de los ratones tienen un peso inferior o igual a 29 gramos. Como la gráfica se desplaza más allá de 29 gramos, eso quiere decir que vamos a tener ratones por debajo de los 29 gramos y que no todos van a pesar 29 gramos. Repito, 750 ratones van a tener pesos inferiores o iguales a 29 gramos. Esta representación del conjunto como un rectángulo que equivale al 100% es una ayuda didáctica para poder explicar el concepto de cuartiles y de su interpretación. Sin embargo, la forma gráfica o de representación de un diagrama de cajas y bigotes es la siguiente. Vamos a tener un segmento horizontal en la parte superior que se va a denominar extremo superior. Vamos a tener junto a él un segmento vertical denominado bigote. La indicación o la línea que sigue a ese segmento vertical se va a denominar cuartil superior, que va a ser una marca, un segmento donde termina la caja superior para poder leer en la escala vertical, haciendo la proyección, cuál es el cuartil superior o tercer cuartil. Vamos a representar esta parte de la caja para recordar que en ese espacio entre la mediana y el cuartil superior deben existir el 25% de los datos, es decir, en este caso 250 pesos de 250 ratones. Otro elemento del gráfico es la mediana, la cual es una marca en el rectángulo que nos va a permitir hacer la proyección a la escala vertical y saber cuál es el valor que ocupa la posición central del conjunto de datos. No olvidemos que para un número par de datos, la mediana va a ser el promedio de los dos valores centrales. En este caso, sería el promedio del peso del ratón número 500 y 501 ordenados de menor a mayor, que sería aproximadamente el promedio de esos dos ratones de 25 gramos. Este valor divide el conjunto en dos partes iguales en cantidad de datos. Vamos a tener el 50% de los datos por encima de la mediana y el 50% de los datos con valores inferiores a la mediana, es decir, con pesos por debajo de la mediana. Podemos representar el primer cuartil o cuartil inferior en la parte inferior de la caja o rectángulo de la figura, y el espacio entre la mediana y el cuartil inferior pues es el lugar donde van a estar concentrados o distribuidos otro 25% de los datos, es decir, otros 250 datos de pesos de ratones.
Continuando con la gráfica, tenemos otra sección vertical, también que se denomina bigote. Es decir, tenemos un bigote superior, el bigote inferior. Y por último, tenemos un segmento horizontal denominado extremo inferior. El diagrama de cajas y bigotes nos va a permitir conocer la variación de los datos, hallar valores claves como los extremos, el extremo superior, es decir, el valor máximo. Para este ejemplo, el máximo valor del peso de un ratón sería 39 gramos. El valor mínimo sería en el extremo inferior, aproximadamente 12 gramos. La mediana, ya dijimos que era 25 gramos. Y los cuartiles para poder hacer comparaciones. Además, el diagrama nos ayuda a visualizar la distribución de los datos, si es simétrica, es decir, si están muy dispersos por debajo de la mediana o por encima de la mediana o entre cuartiles, qué tan distribuidos están los datos dispersos, qué tanta es la variedad o distancia de unos datos a otros. Por ejemplo, entre el valor mínimo y el valor máximo. Si el valor mínimo o el extremo inferior y el extremo superior no hay mucha distancia, quiere decir que los datos están concentrados y estamos frente a un grupo homogéneo en la característica pues, del peso. Entre menor sea la distancia entre extremo inferior y extremo superior y que las distancias entre cuartiles también sean más cortas, vamos a tener datos más homogéneos. Para precisar que el conjunto de datos tiene valores muy cercanos entre sí. Una característica adicional que nos enseñan estos diagramas son los valores conocidos como atípicos o inusuales. Son puntos que están por debajo del extremo inferior o por encima del extremo superior. Tienen un significado. Son aquellos valores que toma la característica de estudio que se definen como extraordinarios o con poca probabilidad de ocurrir o suceder. Si estamos hablando de estaturas, por ejemplo, de un grupo de personas o de población, serían aquellas estaturas por encima de 2 metros 30, 2 metros 40, que son realmente inusuales, o de estaturas de personas adultas inferiores a 1 metro. Estos valores se consideran atípicos y se dejan por fuera del 100% del conjunto de datos para su análisis. Sin embargo, se mencionan para dar precisión acerca de las características de la población y de la precisión y detalle en el estudio. Los diagramas de cajas y bigotes pueden utilizarse para comparar una característica o variable de estudio común a diferentes grupos. Esta gráfica muestra las notas de una evaluación en la asignatura de matemáticas en 4 grupos del colegio XYZ que es impartida por el mismo docente. Tenemos el grupo 1, el grupo 2, 3 y 4 como categorías o grupos para comparar. En el eje vertical encontramos las calificaciones y una escala que va desde 0 para la nota mínima y de 50 para la nota máxima. Recordemos el manejo de interpretación del término cuartil en un diagrama de cajas y bigotes. Si ubicáramos un cuarto cuartil para el grupo 1, este estaría ubicado en el extremo superior del grupo 1, del esquema del grupo 1, haciendo la proyección hacia el eje vertical y llevándola hasta el extremo inferior. Podríamos decir que el 100% de los estudiantes de ese grupo 1 obtuvieron una nota igual o inferior a 4 o 5, considerando que la nota mínima es 1 o 2. Si seguimos con la interpretación del cuartil superior o tercer cuartil, haciendo la misma proyección al eje vertical y llevándola al extremo inferior, diríamos que el 75% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 4.2 o igual a 4.2. Continuamos. Para el cuartil 2, diríamos que el 50% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 4.1
o igual a 4,1. Recordemos que es la mediana. Como es la mediana, podríamos decir también que el 50% de los estudiantes obtuvieron una nota superior a 4,1 o igual a 4,1. El último cuartil o cuartil inferior daría conclusiones acerca del 25% del conjunto de datos. Es decir, el 25% de los estudiantes del grupo 1 obtuvieron notas inferiores o iguales a 3,3 en su evaluación de matemáticas. Cada diagrama puede tener diferentes características. Como podemos observar, las distancias entre cuartiles pueden ser más angostas, más amplias, lo mismo que los bigotes superiores y el bigote inferior puede ser más prolongado o más corto. En el caso del grupo 2 tenemos el mismo ejercicio de interpretación. Podemos empezar con el cuartil 4, que sería que el 100% de los estudiantes del grupo 2 obtuvieron notas inferiores o iguales a 4. Y consideremos que la nota mínima en ese grupo fue de 10 puntos. Cuartil 3, 75% de los estudiantes con notas inferiores o iguales a 3,5. Mediana o cuartil 2, el 50% de los estudiantes sacaron notas menores o iguales que 30 puntos en el parcial de matemáticas. Último cuartil o cuartil inferior, conclusiones acerca del 25% del grupo, es decir, el 25% de los estudiantes obtuvieron notas inferiores o iguales a 15 puntos en la evaluación de matemáticas. Podemos responder otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿en cuál grupo hubo la mayor nota de todos los estudiantes? En este caso, debemos hacer una proyección de el extremo superior más alto de todos los diagramas de cada uno de los grupos. En el grupo 4 observamos que el extremo superior está por encima de los extremos superiores de los otros 3 grupos y que equivale a una nota de 4,8. Es decir, fue la máxima nota en ese parcial o evaluación que hizo el mismo profesor, el mismo parcial que hizo a los 4 grupos diferentes. Podríamos obtener el valor de la mínima nota haciendo un procedimiento igual de encontrar el límite inferior que esté por debajo de los extremos inferiores de los demás diagramas que representan a cada uno de los grupos. Para el grupo 2 estuvo la nota mínima del parcial de todos los 4 grupos con una nota de 10 puntos. También podemos analizar la variación en las notas de cada uno de los 4 grupos, es decir, cuál es el grupo más homogéneo o heterogéneo. ¿Cómo así homogéneo? Homogéneo es que todos los estudiantes tienen como el mismo nivel de aprendizaje, las mismas habilidades, la misma, digamos, disciplina o desempeño, específicamente en las pruebas. Entonces, una variación pequeña significa un grupo homogéneo. Casi todos tienen las mismas características, los mismos resultados. Y podemos tener grupos heterogéneos en los cuales hay estudiantes muy sobresalientes que sacan notas muy altas, con grandes desempeños, y otros que tienen bastantes inconvenientes o poca actitud o compromiso y tienen notas muy bajas. Entonces, en ese caso, cuando hay mucha variedad de notas, unas por encima, otras por debajo, otras por el medio, a una gran distancia, cada uno de los extremos y en el medio podemos decir que es un grupo heterogéneo. Para poder visualizar la variación, el grado de variación, podemos observar y en cierta forma calificar las distancias que hay entre el extremo superior y el extremo inferior de cada uno de los diagramas de cada uno de los grupos. Entonces podemos visualmente tratar de encontrar cuál es la distancia mayor y cuál es la distancia menor. Sería más fácil si pudiéramos proyectarlo hacia una misma línea y hacer la comparación. En este caso, nos damos cuenta que la distancia que registra el segmento verde, que corresponde al grupo 3, es la más extensa. Eso quiere decir que el grupo 3 es donde hay mayor variación en la nota de la evaluación o de las calificaciones. Y en el segmento morado, para el grupo 4, es donde hay una menor distancia entre el extremo superior e inferior, es decir, hay una menor variación
en las calificaciones en conjunto. Entonces, el grupo 4 es el más homogéneo y el grupo 3 es el más heterogéneo. Podemos observar en algunos diagramas que la caja central está conformada por dos rectángulos y esos rectángulos pues son apreciables y distinguibles. Sin embargo, en el grupo 4 parece que solamente estuviera el espacio entre el cuartil inferior y el cuartil número 2, es decir, entre la mediana y el cuartil inferior, y que nos hiciera falta el cuartil superior. Este tipo de apariencia que nos da el diagrama para el grupo 4 es porque la distancia entre el cuartil superior y la mediana es nula o es extremadamente pequeña, que no es apreciable visualmente. Lo que quiere decir es que el 25% de los datos que están entre la mediana y el cuartil superior están muy concentrados en un solo valor o en valores ínfimamente cercanos que no son apreciables. La conclusión que podemos sacar es que el 25% o la cuarta parte del grupo 4 obtuvo una única nota o la misma nota que fue de 4,7. Y a partir de ahí podríamos decir, considerando que en ese mismo lugar está la mediana, que el 50% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior o igual a 4,7. Si la nota mínima de aprobación de la evaluación es 35, podemos utilizar ese valor para sacar algunas conclusiones o interpretaciones con respecto al rendimiento de cada uno de los grupos. Para ello, nos ayudaremos trazando la mediana de cada uno de los grupos o conjuntos. Es observable que tenemos dos medianas, la del grupo 2 y grupo 3, que están por debajo de la línea de aprobación. Eso quiere decir que el 50% de los estudiantes del grupo 2 y el 50% de los estudiantes del grupo 3 perdieron esa evaluación. En contraste, las medianas del grupo 1 y grupo 4 están por encima de esa línea de aprobación, es decir, el 50% de estudiantes del grupo 1 y el 50% de estudiantes del grupo 4 aprobaron la evaluación de matemáticas. Igualmente, podemos hacer el análisis con otros cuartiles. Para determinar en cuál grupo hubo mejor desempeño, podemos realizar proyecciones de partes del conjunto. En este caso estamos haciendo una proyección del 75% de los datos del grupo 4, es decir, el 75% de las calificaciones del grupo 4. Y podemos notar que el 75% de las notas del grupo 4, es decir, de los estudiantes del grupo 4, tienen notas superiores al 75% de los estudiantes del grupo 3 y del grupo 2. Es decir, incluso del grupo 3 podemos tratar de complementar los análisis haciendo proyecciones de partes del conjunto. En este caso, tomamos desde el cuartil inferior hasta el extremo superior del grupo 4 y hacemos la proyección sobre todo la cuadrícula del diagrama, sobre el área del diagrama. Puede observarse con respecto al grupo 3, si nos fijamos en el cuartil superior del grupo 3, está por debajo de la proyección que hicimos de las partes del conjunto 4. Eso quiere decir que el 75% de los datos superiores o de las notas superiores del grupo 4 son a su vez mayores que el 75% de las notas inferiores o de los estudiantes, de las notas que sacaron los estudiantes del grupo 3. Con respecto al grupo 2, la proyección desde el extremo superior hasta el cuartil inferior del grupo 4 está por encima del extremo superior del grupo 2. En otras palabras, el 75% de las notas superiores de los estudiantes del grupo 4 están por encima del 100% o de todas las notas de los estudiantes del grupo 2. Y el 75% de las notas superiores de los estudiantes del grupo 4 prácticamente están cerca de ser superiores al 50% de las notas del grupo 1. Es decir, el grupo 4 tiene una mediana más alta, tiene mayor porcentaje de notas superiores que la mayor parte
de los estudiantes de los demás grupos, podríamos decir que el grupo 4 tiene el mejor rendimiento de todos. Otro análisis que se puede hacer es utilizando el cuartil inferior y fijarnos cuál grupo tiene el cuartil inferior más bajo de todos. Se muestra que es el del grupo número 2, el cual está proyectándose sobre el eje vertical en 15 unidades. Significa que el 25% de los estudiantes del grupo 2 obtuvieron notas inferiores a 15 puntos o iguales a 15 puntos, recordando que la nota mínima de ese grupo fue de 10 puntos. El siguiente grupo, con el 25% de los estudiantes con peor rendimiento de todos los grupos, estaría en el grupo 3. Un 25% de los estudiantes obtuvieron notas aproximadamente inferiores a 20 puntos. Una medida de la variación es lo que se denomina como el rango intercuartílico. Consiste en la diferencia entre el cuartil superior menos el cuartil inferior. Y entre más longitud o distancia o altura tengan las cajas, mayor variación van a tener los datos. Y entre menor amplitud o altura tengan las cajas, significa que los datos son más homogéneos. Y el rango intercuartílico lo que nos está expresando es la concentración, qué tan concentrados o dispersos están el 50% de los datos del conjunto que estamos analizando o estudiando. No olvidar que los diagramas de cajas y bigotes pueden tener la presentación de esta gráfica, que sería diagrama vertical, pero también pueden venir orientados de forma horizontal. Y la proyección de los cuartiles debe hacerse sobre la escala que encontraríamos en el eje horizontal. El gráfico de Pareto es un tipo de gráfico de barras vertical ordenado por frecuencias de forma descendente, que identifica y da un orden de prioridad a los datos o factores que causan un problema. Y aunque estos factores pueden ser numerosos, por lo general es un grupo pequeño de ellos los que generan o causan el mayor efecto en el resultado. El gráfico de Pareto se utiliza en áreas de producción, ventas, en la administración de reclamos y sugerencias, en el control de calidad de productos, para encontrar desperdicios o causas de defectos, de modo que se puedan direccionar los esfuerzos y recursos a las causas principales o a aquellos factores principales que permitirían solucionar el 80 o más por ciento de los problemas de una empresa. Este tipo de gráfica permite centrarnos en las causas más importantes de un problema. Existe la ley de Pareto, o también conocida como regla 80-20 o 20-80, que establece de una manera general que para un número amplio de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Veamos este ejemplo de diagrama de Pareto acerca de las emisiones netas nacionales de gases de efecto invernadero en Colombia. En el eje horizontal encontramos los principales elementos o componentes que causan un problema. Para este ejemplo, los elementos químicos o gases que producen el efecto invernadero. Tenemos una lista de 11 de ellos. Este tipo de gráfica cuenta con 12 verticales. El de la izquierda, que tiene una escala que mide la frecuencia o el valor numérico de medida de cada una de las causas o componentes del problema. En esta situación, estarían midiendo las toneladas métricas de cada uno de los gases que producen el efecto invernadero. Con respecto a este eje vertical de la izquierda, se levantan barras en orden descendente, desde la que tiene mayor frecuencia hasta la que tiene menor frecuencia en ese orden. De este modo, en este ejemplo, el gas que tiene la mayor frecuencia es el CO2, con 166,98 toneladas métricas.
En segundo lugar, tenemos el CH4 con 45.12 toneladas métricas en emisiones de gas invernadero anualmente. En tercer lugar, por su cantidad de emisiones de gas invernadero, tenemos el N2O con 22.83 toneladas métricas. Continuamos construyendo la gráfica en orden descendente para los demás gases que producen efecto invernadero. Puede notarse que son tres gases los que tienen la mayor participación en emisiones de gas invernadero: el CO2, el CH4 y el N2O. Los demás gases tienen una participación menor en emisiones, mucho menores con respecto a los tres principales. Esta gráfica cuenta con un segundo eje vertical que tiene una escala de 0 a 100 en porcentaje, el cual va a permitir llevar el registro de la participación en porcentaje de forma ordenada y acumulada de cada uno de los factores o causas del problema. Sobre la misma área del gráfico encontramos un diagrama de líneas, el cual es construido a partir de puntos para cada una de las categorías o factores del problema que representan la frecuencia porcentual acumulada en el mismo orden establecido de cada uno de los factores. Es decir, el primer punto que encontramos de izquierda a derecha corresponde a la categoría o gas CO2. Se debe proyectar ese punto hacia el eje vertical de la derecha. El valor correspondiente en ese eje es 73%, lo que indica que el 73% de las emisiones netas nacionales de gases de efecto invernadero en Colombia corresponden únicamente al CO2. De la misma manera, debemos proceder con el segundo punto de izquierda a derecha en el diagrama de líneas, que está sobre el gas CH4. Proyectando ese punto hacia el eje vertical, tenemos una lectura de 88%, lo cual se interpreta de la siguiente manera: el 88% de las emisiones netas nacionales de gases de efecto invernadero en Colombia son causa de dos gases, el CO2 y el CH4. Repito, el 88% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero son responsabilidad de dos gases, el CO2 y el CH4. De la misma manera debemos continuar con la interpretación de cada uno de los puntos, considerando que cada punto representa la frecuencia porcentual acumulada de los factores anteriores, incluyendo el factor que está por debajo de ese punto. Para el tercer punto, al proyectar sobre el eje vertical de la derecha, vamos a encontrar un valor de 98%. Esto se podría interpretar como que el 98% de las emisiones netas nacionales corresponden a CO2, CH4 y N2O en conjunto. Es así como el diagrama de Pareto nos permite hacer una lectura rápida del grado de influencia de una causa en el resultado, y podemos dar prioridad a dos o tres de las causas principales que acumulen el 80% o más de los resultados. Dando prioridad al 20%, podemos tener una incidencia de los factores o componentes que causan el problema en el 80% o más de los resultados. Si nuestra empresa o nuestro país tuviera una política de reducción de efectos gases invernadero, debería centrarse en aquellos dos o tres que producen la mayor cantidad de contaminación. El gráfico de sectores, también conocido como diagrama de torta o pastel, es una representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o discreta, que permite de una manera sencilla y rápida su comparación. Comparación de proporciones o porcentajes de cada una de las categorías que pueda tener la variable en estudio. Presenta desventajas, pues muestra algunos pocos valores de las categorías.
Los sectores que representan las categorías tienden a hacerse cada vez más pequeños y difíciles de distinguir a medida que mayor número de categorías sean incluidas en el gráfico de sectores. Este tipo de gráfico ocupa tanto o más espacio que sus alternativas, los diagramas de barras. Generalmente incluyen una leyenda. Se utilizan habitualmente porque son atractivos y de fácil lectura cuando existen pocas categorías, es decir, cuando hay pocos sectores. Este gráfico muestra la participación de abonados de proveedores del servicio de telefonía por demanda a nivel nacional. El periodo de corte cuarto trimestre de 2019. La información que podemos extraer inicialmente de este gráfico es que existen 7 compañías competidoras. Podemos responder la pregunta ¿cuál es la empresa con mayor participación en el mercado en abonados? Es decir, de inscritos. Es fácil de notar que la compañía con la mayor participación en el mercado es Claro, con un 58%. En segundo lugar se encuentra la compañía Tigo con un 18%. Y en tercer lugar de participación en el mercado, Movistar con un 17%. Las 3 empresas de mayor participación, ¿qué porción del mercado manejan? Tendríamos que sumar los 3 sectores que corresponden a las 3 empresas con mayor participación, que son Claro con un 58%, Tigo con un 18% y Movistar con un 17%, para un total del 93%. Las 4 empresas restantes comparten un 7% del mercado, de la siguiente forma: Virgin 3%, Avantel 2%, ETB 1% y Éxito 1%. Un pictograma es otra gráfica de barras cuyas barras están constituidas por símbolos o figuras del mismo tamaño que representan una cantidad específica. A mayor frecuencia, más acumulación de figuras. Estos símbolos o figuras son más atractivos, permitiendo superar diferencias de idiomas, culturas o educación, además de que son representativos de los datos. Cada figura o icono representa una unidad o cualquier número o unidad que se maneje en una escala determinada. Este tipo de gráfica es ideal cuando se quiere presentar información de pequeños grupos o conjuntos de datos de variable discreta. Por lo anterior, no deben usarse para conjuntos numerosos que hacen que se encuentren difíciles de leer sus valores. La estructura de un pictograma es simple. Debe tener el tema, el grupo de estudio y el tiempo en el cual se realizó el mismo. En el eje vertical encontramos las categorías. Para este ejemplo, un listado de frutas preferidas por los estudiantes del grupo 202. En el eje horizontal encontramos la frecuencia absoluta, que permite registrar el número de estudiantes por preferencia de fruta. En el cuerpo del gráfico vamos a encontrar los iconos o símbolos que representan las frecuencias. Para este ejemplo tendríamos que el número de estudiantes que prefieren el mango son 10 estudiantes. El número de estudiantes que prefieren la cereza son 7 estudiantes. Como podemos observar, los conjuntos se comparan de lado a lado en forma horizontal. Sin embargo, también se pueden presentar los pictogramas de forma vertical. Como en los diagramas de barras, se pueden hacer comparaciones. Se puede determinar la mayor frecuencia, la menor frecuencia, diferencias entre categorías o sumas de categorías. Otro tipo de gráfico de barras es el diagrama de tallos y hojas, el cual representa la frecuencia con la que se presentan los valores dentro de un conjunto de datos, lo cual es muy parecido a lo que hace un histograma, pero la diferencia es que en el diagrama de tallo y hojas no se observan barras sólidas, sino que son los mismos números los que dan forma al diagrama. En este caso tenemos 2 categorías en nuestro diagrama de tallos y hojas, que consisten en la estatura en centímetros de los jugadores de 2 equipos de baloncesto. El primer equipo son los Golden State Warriors y el segundo son los Angeles Lakers. Tenemos un tallo y tenemos 2 secciones de hojas. La de la izquierda para el primer equipo, que son los Golden State Warriors, y la de la derecha, que son para los Angeles Lakers. En este ejemplo, el diagrama de tallos y hojas representa la estatura en centímetros de los jugadores
de los dos equipos. Para entender su interpretación podemos tomar esta primera parte o este primer número del tallo que corresponde a 18. Si vamos a la izquierda y tomamos el 5, quiere decir que tenemos a un jugador del equipo de los Golden State Warriors que tiene una estatura de 185 centímetros. Y si nos damos cuenta en las hojas, en la sección de hojas de la izquierda encontramos un 8 a la izquierda del 18. Es decir, que hay un jugador que tiene una estatura de 188 centímetros. En el caso de los jugadores de los Lakers, tenemos dos jugadores que tienen estaturas de 185. Este sería con este 18, 185 centímetros. Otro jugador que tiene también una estatura de 185 y un jugador un poco más alto que mide 188. Continuando con el ejemplo, si tomamos la sección de tallo el valor de 19, pues podríamos completar o entender las frecuencias de otro grupo de jugadores. Sería uno mide 191, otro mide 193 y otros 5 jugadores tienen una estatura de 198 centímetros en los Golden State Warriors. En el caso de los Lakers, un jugador 193, tienen dos jugadores de 196, combinando el 19 con los 6, y tienen dos jugadores que tienen una estatura de 198 centímetros. Y así, de la misma manera, para los que miden 2 metros o para los que miden más de 210 centímetros. Por ejemplo, acá tenemos un jugador que mide 211, un jugador que mide 213, combinando el 21 con el 3, y otro jugador que mide 213 centímetros en los Golden State Warriors. Cantidad de jugadores por equipo. La cantidad de jugadores por equipo se determinaría contando las hojas en cada una de las categorías. Tendríamos 4, 7 y 4, 11 y 3, 14. Es decir, que en este equipo tenemos 14 jugadores. En Los Ángeles Lakers tenemos 4, 8, 11, 4, 15 y 2, 17 jugadores en la plantilla. Es decir, con los que tienen disponibles para armar los equipos. 17 jugadores. Un cartograma es un mapa en el que se presentan datos estadísticos por regiones, bien poniendo el número o coloreando las distintas zonas en función del dato asociado que representa. El cartograma muestra datos de cantidad asociados a sus respectivas regiones. Para ello se hacen modificaciones de color o enumeraciones de las diferentes regiones. En este mapa se muestra el desempeño de los países participantes en la prueba PISA 2018 en el área de matemáticas en comparación con Colombia. Podemos encontrar una leyenda que permite describir las características de los elementos presentes en el mismo. Puede ser una escala de colores o puede ser una numeración. Y puede tener un punto de referencia en particular, como es este caso, que tenemos que el color amarillo corresponde a Colombia, que el color verde son aquellos países que tienen un promedio significativamente más bajo que Colombia en las pruebas de matemáticas, las pruebas internacionales PISA. Entonces tenemos estas regiones que están con el color verde, se puede identificar fácilmente. También podríamos tener en cuenta la cantidad de países y las características de cada uno de ellos y analizar, digamos, su cultura, su historia, su economía y todo lo que es su ambiente para poder sacar conclusiones o hipótesis acerca del comportamiento, pues, de esta característica que es una prueba en el desempeño de matemáticas. Tenemos otros colores donde muestran que no hay diferencias significativas con Colombia. ¿Listo? Entonces serían como estos colores, el azul oscuro. Entonces encontramos aquí una región con azul oscuro, aquí otra región, y pues podrían ser países que
podrían evaluarse o compararse más adelante el progreso o el retroceso de Colombia con respecto a esos sistemas educativos. Continuamos con color anaranjado para aquellos países que tienen un promedio significativamente más alto que Colombia. Entonces, podemos observar que se refiere a regiones como Australia, como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Perú y otros países en Europa y Asia. También se puede leer aquellas regiones que no participaron del estudio por alguna situación en particular, ya sea de difícil acceso, de que no cuentan con registros o que no hay colaboración para el estudio. El siguiente es un mapa de las necesidades básicas insatisfechas de Colombia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018. Entonces podemos observar las diferentes regiones, departamentos de Colombia, de acuerdo a su división política, y encontramos una leyenda en la cual ya viene estipulados unos colores con el manejo de unas escalas, unos intervalos en porcentaje. También podemos notar que se trabaja con una graduación del color más oscuro al color más claro. El color más oscuro significa, en este caso, las regiones asociadas con un mayor nivel de insatisfacción de necesidades básicas y aquellas de color claro con un nivel de necesidades básicas insatisfechas menor o igual al 10%. Pues podemos notar rápidamente que hay regiones como La Guajira, como el Chocó y otras en la Orinoquía que son las que tienen los mayores porcentajes de necesidades básicas insatisfechas, y las regiones en las cuales se presentan el menor nivel de necesidades básicas insatisfechas son las principales ciudades como Cali, Bogotá, y tenemos Bucaramanga y el eje cafetero. Este tipo de mapas permiten hacer un seguimiento y una lectura rápida de algunas características socioeconómicas de una región amplia o de las subdivisiones de la misma.